Hola a todos, muchas gracias por la invitación y por pues, conectarse a la charla del día de hoy de Creative Mornings con tema de santuario, del cual pues les voy a hablar el día de hoy, ¿no? Pero bueno, primero pues me presento. Hola, mi nombre es Alejandra Méndez, soy diseñadora gráfica de profesión, estoy en la licenciatura de diseño gráfico, animación y multimedia en el STI Monterrey. Y ya desde hace casi 3 años soy la diseñadora gráfica de la universidad, lo cual pues ha sido una experiencia muy, muy bonita y muy gratificante porque de cierta forma es como devolver un poco de todo lo que aprendí, ¿no? Eh, Sin embargo, hoy no les vengo a hablar como de la Alejandra diseñadora, como me gusta decirle o hacer la distinción, sino que les vengo a hablar sobre cómo he ido creando cómo he ido creando mi propio santuario slash refugio creativo a través de los años, debido a que además de ser diseñadora siempre he tenido como cierta afinidad por otras ramas artísticas separadas del diseño gráfico, y bueno, cómo ha sido como todo ese proceso, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo empieza todo? Como les comentaba, no siempre existió una Alejandra diseñadora. Sin embargo, desde que tengo memoria, he tenido esta inclinación por el tema de las artes visuales. Mis primeros recuerdos, como de la infancia y así, se consisten en yo dibujando lo que veía en la televisión. Eh, Mis papás me alquilaban muchísimas películas, me rentaban películas porque era hija única. Bueno, soy hija única y tenía que mantenerme entretenida de alguna u otra forma, y como que no les gustaba que viera que sí las novelas y todo ese tipo de cosas que pasaban en la televisión en horario no infantil. Entonces, sí recuerdo que pasaba muchísimo tiempo de mi día dibujando cuando era niña. Tengo listas de un montón de blogs de dibujo guardados en mi casa desde que tengo como, no sé, 4 o 5 años. Y, y sí, es como uno de los primeros recuerdos que tengo eh, con el dibujo. Cuando tenía más o menos entre 5 y 6 años, mis papás me inscribieron en una academia de dibujo. Bueno, en una academia de dibujo y como de artes en general. Em, y aquí es donde comienza un poco como mi conflicto, ¿no? Y esta como rebeldía o que tengo con considerarme como artista o querer hacer algo con eso más allá de simplemente entretenimiento, ¿no? Porque como les comentaba, yo dibujaba un montón, me encantaba dibujar los personajes una y otra vez, en diferentes escenarios, eh, les cambiaba la ropa, etcétera. Y uno pudiera pensar como que, pues la escribieron a unas clases de dibujo, le va a encantar. No fue el caso, porque eran muy técnicas, me enseñaban mucha teoría, y yo realmente estaba muy niña y yo lo que quería era como dibujar mis personajes amorfos y ya, ¿saben? Como divertirme. De hecho, me acuerdo que justamente no me acuerdo qué días de la semana ni cuántos días eran, pero sí me acuerdo que el último día de la semana, si no me equivoco, viernes, era el día de dibujo libre. Entonces no veíamos absolutamente nada de teoría, no hacíamos ejercicios de ningún tipo, y era así, tal cual dibujo libre, y obviamente era mi día favorito, porque pues me chocaban hacer los ejercicios de teoría de dibujo. Y sí era como muy raro, porque no es que era mala, pero simplemente no me gustaba. O sea, yo quería ser libre y ya. Y claro, en ese momento pues no lo interpreté así, porque les digo, tenía 5 o 6 años y era pues una bebé.
Pero viéndolo en retrospectiva, sí me doy cuenta como desde una edad muy temprana ya estaba como internalizando o construyendo inconscientemente cómo quería que fuese mi relación con el dibujo, vaya. Que quería que fuera algo libre, que pudiera explorar sin ataduras, sin sentir presión. Y sí agradezco mucho, como ese periodo estuve en clases de dibujo como 3 o 2 veces, si no me equivoco, en diferentes sitios y en todos me pasó lo mismo, así que no era como en un lugar o un profesor, el problema era yo. Por eso como que lo tengo como tan fijo. Y entonces, pues sí, como desde una edad muy temprana, siento que empecé como a internalizar un poco eso y sí me siento agradecida que tuve esa experiencia porque hasta el día de hoy me quedan cosas que aprendí en ese momento, pero sí lo tuve como muy establecido de que no me quiero tomar tan en serio esto. Sin embargo, lo disfruto un montón y sí quiero que siga siendo parte de mi vida. Más o menos por esa misma época, una amiga de mi mamá, de la que siempre estaré eternamente agradecida, ya que ella me introdujo a lo que hoy en día sigue siendo una de mis pasiones más grandes, que es pintar sobre lienzos con lo que tenga a la mano, básicamente. Pero cuando tenía 7 años me regaló mi primer caballete con 3 lienzos pequeños y un paquete súper básico de pinturas al óleo. Creo que nada más tenía que seguir los colores primarios y blanco y negro, una cosa así. Pero eso me cambió la vida de formas que las que en ese momento yo ni me imaginé. Yo no sabía cómo usar el óleo porque tenía 7 años y nunca había pintado. Y bueno, creo que hasta el día de hoy no sé cómo usar el óleo. Pero la verdad es que con este tipo de cosas siempre he sido muchísimo más intuitiva que teórica o de buscar como, voy a tener la mejor técnica y no sé qué. Pero bueno, a pesar de que no sabía absolutamente nada, fue amor a primera vista. Empecé a pintar sin que nada me importara. Aquí me ven con mi primera pintura. Esto sí es como alrededor de mis 7 u 8 años. Y lo que les digo, eso me cambió la vida a una edad muy, muy corta. Yo siento que es algo que está muy, muy dentro de mí, a pesar de que no quiero ser ni soy pintora profesional, pero el haber construido esa relación con la pintura desde muy niña, sin duda me influenció en enormemente en la persona que soy hoy en día, en mi interés en las artes y con el mismo diseño, realmente, con el mismo diseño gráfico. Y bueno, esta es mi primera pintura. Como pueden ver, pues son unas flores muy amorfas, que es muy sucio todo, pero no sé, como que le guardo mucho, mucho cariño porque pues, con lo que comenzó todo. Eh, a partir de ahí, quise hacer como cosas un poco más realistas. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que como que no era lo mío. Sí, y no me terminaba de sentir completamente cómoda hasta que empecé a hacer cosas con otro estilo de pintura que hasta el día de hoy realmente no sé cómo definir, pero cuando empecé a experimentar de forma diferente. Y este sí es un estilo que si bien con el tiempo también ha variado y lo van a ver ahorita, como con las últimas piezas que hice, esto es como del 2013, 2014, sí ha sido algo que he logrado como establecer, que no sé cómo se llama, no sé qué estilo es, probablemente sí, alguien experto me lo pueda decir, em, pero sí eso, es un estilo definido, nada más que no le tengo yo nombre. Son muy improvisados realmente. Casi nunca he planeado mis piezas, pero siento que justamente esa es la razón por la que me encanta y me funciona mucho hacer esta actividad, ya que me obligo a agarrar el lienzo en blanco y empezar a pintar sin saber qué es lo que va a salir. En este momento estaba obsesionada
con el tema de las mandalas. Aprendí a hacer mandalas y bueno, las aplicaba en todo lo demás que hacía, por lo menos en esta pintura. Y también en esta en particular me pasó algo que también se relaciona justamente con la relación que yo tengo con la pintura, que es que se me botó como un poco, se me corrió una parte de lo que estaba pintando en la parte izquierda del lienzo. Y en vez de como frustrarme y decirle como que ya arruiné la pieza, tengo que volver a empezar, no sé qué, justamente como por esta actitud tan libre y tan relajada que tengo, lo vi como dice Bob Ross, The Happy Accident, y la adapté justamente como a esa mansión y hasta el día de hoy me encanta que tenga como esa parte de la pintura corrida, siento que le da un muy buen detalle, de repente en la foto no se aprecia tanto, pero sí, siento que también habla como cómo me relaciono yo con esta actividad que hago. Eh, También una de las razones por las que me gusta mucho pintar es como retarme a llevar lo que hago en papel, en dibujo tradicional, a otro medio, ¿no? Entonces, muchas veces como que vuelvo a hacer piezas, pero con otros materiales. Eh, la mayoría de lo que pinto es a base de wash y pintura al frío, realmente. Pero la verdad es que yo agarro lo que tenga a la mano. O sea, a veces es eso como wash, a veces es pintura al frío, a veces es pintura al frío mezclada con acuarelas, a veces es acuarelas nada más. Sí, yo soy una freak que pinta con acuarelas sobre tela de lienzo. O sea, pero como les digo, soy extremadamente libre. O sea, como que no, en temas de materiales, nunca me limito. Eh, por ejemplo, usé marcadores como para el detalle de la mandala en la parte superior y también en la parte inferior son marcadores metálicos, entonces le da como un efecto muy cool a la pieza sobre como el fondito negro. Eh, y sí, eso es como algo que a mí me gusta mucho y que siento que me caracteriza, que es que mezclo materiales. Es como lo que más me gusta. Y nos lleva justamente a la última pieza que realicé, que es un autorretrato que hice en 2021, pero que me llevó bastante rato hacerlo, porque pues con la pandemia, ¿no? Estaba encerrada en mi casa y no sabía qué hacer. Y un día como que me dio este impulso gigantesco de pintar. Tenía rato que no lo hacía. Eh, y fui a, y fui a Dosa y me compré 3 lienzos. Y bueno, la verdad es que ahí se quedaron guardados cogiendo polvo. Porque sí tenía como este impulso por pintar, pero no sabía qué. Y otra cosa es que desde hace varios años, desde que viví en Venezuela antes de venirme a México, tenía esta idea de que quería trabajar con pedazos de espejo, que quería trabajar con espejos. Nada más que no sabía qué hacer, o sea, no tenía la idea como muy madurada. Pero sí, en mi caso en Venezuela, si mi mamá no los ha botado, debe haber como una bolsita con pedacitos de espejos, ¿verdad? Porque los iba coleccionando justo para cuando llegara el día en que me llegara la musa y ya pudiera hacer mi pieza. Pero bueno, eh, luego, ¿no? Que compré los lienzos y que estaban ahí guardados, un día limpiando mi espejo, se me cayó y bueno, se rompió. Y ya que, pero inmediatamente fue como, un autorretrato. O sea, se me había olvidado que quería como trabajar con espejos porque no los tenía aquí. Pero en el momento en que como que se rompió, fue de que, claro, voy a hacer un autorretrato. Y ahí empezó todo. La verdad, me tardé un montón haciendo esto, no solamente como para llegar a la idea, que esa es otra cosa, como soy tan
tan relajada con el tema de la pintura y no es mi profesión, sino que es un hobby. Muchas veces tengo una idea, un concepto que quiero desarrollar, pero no lo termino ejecutando hasta meses o años después. Pero sí, sí me tardé, no tanto pintando, sino como partiendo los pedacitos del espejo como más chiquitos y también haciendo que me cuadraran como si fuera un estilo de rompecabezas. Pero sí, a pesar de que me tardo y todo el rol, creo que eso es lo que me gusta, que no me presiona en lo absoluto por acabar y es una actividad meramente recreativa para mí, tanto así que siempre digo que, a pesar de que sí los firmo, como para tener una fecha de referencia de cuándo hice esto, y ya después, por si me llega a fallar la memoria, siempre digo que nunca los termino, porque la verdad es que, pues sí, los firmé y tal, y no sé, 3 meses después, como que me les quedo viendo y digo como que, ¿y si le agrego tal cosa? O si no sé qué. Entonces, es una actividad muy continua en lo esporádico que se da. No sé, es muy raro. Pero, pues sí, para mí la pintura yo siempre lo he visto como un lugar donde me permito existir y ya. De hecho, cuando empecé a pintar desde que era niña, típico que pues familiares, amigos, porque pues la artista, ¿no? De la familia y no sé qué. De que, ay, Ale, regálame un cuadro, píntame uno, que no sé qué. Y nunca he podido, o sea, nunca he podido ni a mis papás. Mi papá, pobrecito, tiene años pidiéndome que le haga un cuadro para su oficina y jamás he podido, porque para mí es algo, la pintura para mí es como extremadamente personal y una actividad, sí, muy íntima para mí. Entonces, como que no sé, no, nunca me ha gustado, ni he pensado, ni he querido como, ah, voy a vender o voy a formarme mejor para tener más técnica y que me los compren y no sé qué, y tener como mejor calidad. No, es una actividad completamente recreacional. Yo diría que hasta terapéutica, donde es eso, como que nada más existo y soy feliz y ya. Y no importa si paso 3 meses sin pintar, si paso un año sin pintar, porque para mí lo importante es que cuando lo haga, o sea, cuando me llegue justamente este impulso, va a venir de un lugar muy genuino, eh, sin presión, sin estrés, sin nada. Entonces, para mí, por eso la pintura es como, es algo muy, muy bonito para mí. eh, y que pues sí, espero que siga por el resto de mi vida. Y bueno, otras exploraciones, ¿no? Otras exploraciones creativas. Quería hablar como de la pintura particularmente porque pues sí es algo muy importante, pero sí he estimulado mi creatividad de otras formas. Eh, como les decía, en un momento de mi vida, eh, realmente no me acuerdo cómo llegué ahí, pero esto es un periodo de 2014-2017 súper intenso, donde hacía mandalas, puras mandalas. Y no me acuerdo cómo empezó, o sea, sí recuerdo que como para eso de 2014-2015 en Instagram estaba súper de moda el tema del sectangle art, y sí lo veía, pero, o sea, como yo empecé a hacer mandalas, es muy, muy diferente a eso. Entonces no recuerdo como qué fue eso que vi, qué artista que me impulsó, pero sí recuerdo que esta fue como la primera composición que hice. Y bueno, al igual que con las pinturas, me pasó que me preguntaban para regalar o que si yo quería hacer para venderme, con el que, Ale, las puedes poner en tazas, así las puedes poner en libretas, que no sé qué. Pero yo, una vez más, negada completamente porque ya, lo que haría que fuera algo únicamente para mí, poder hacerlo sin ningún tipo de presión. Sin embargo, con las mandalas sí llegué a regalar como una o dos composiciones para gente cercana. Y me acuerdo sí, que sí era
ser un tema para mí porque era súper exigente conmigo misma. Entonces, si un pétalo era más grande que el otro, pues ya tenía que empezar todo de nuevo. De hecho, al principio las hacía muy a mano alzada, eh, y ya luego me volví como un poco más freak y las hacía con transportador, regla y compás. Entonces, para que todo cuadrara milimétricamente y me tardaba horas haciéndolas. Eh, pero me encantaba. O sea, podía pasar horas haciéndolo sin ningún tipo de problema. Era una actividad muy, sí, muy recreativa para mí. Siempre me gustó. También, eh, al igual que pues con la pintura, mezclaba medios, mezclaba con acuarelas también. Me gustaba también experimentar como con otras técnicas, que es incluir puntillismo, ya nada más pues con color o también grabado. En esta de la imagen de la derecha, lo que había hecho era como cubrir primero todo el papel con crayolas de diferentes colores. Ya luego pintaba todo en negro y como con un punzoncito iba tallando tallando la mandala. Entonces eso es algo que también, como les decía, me caracteriza mucho en lo que hago, que es que me gusta experimentar con diferentes técnicas, diferentes materiales, como que no soy constante, o sea, siempre estoy viendo qué cosa nueva hay que hacer. Y justamente luego llegó eh, lo digital a medida cuando empecé a experimentar con softwares de dibujo digital, pues también dije como que, ¿cómo puedo traspasarlo de las mandalas a lo digital? Claro, aquí pues sí es bastante fácil, ¿no? Nada más te ponen una retícula y ya el repetidor y listo, el espejo. Pero también era como, bueno, a ver hasta dónde llegan los límites, ¿no? Porque eso es algo que también me gusta mucho de las mandalas, como ver qué tantos patrones me podía crear. Me acuerdo que una vez quise hacer como un glosario, como de todos los tipos de pétalos que podía hacer. Obviamente no lo terminé nunca, porque pues es mucho lo que puedes hacer, pero sí, digo, en las a mano me tardaba horas, aquí pues nada. De hecho, al final como que no hice tantas porque sí sentía que estaba haciendo como trampa, porque pues no, sí, no me tardaba absolutamente nada. Las mandalas, eh, sí agarré como elementos de ellas y sí las he como traspasado a otras cosas que hago, como por ejemplo cuando les mostré los lienzos, y luego también a dibujo tradicional, como que siempre las he incluido en ciertas cositas. Es como un elemento bastante constante, considero yo, en lo que hago. Y bueno, algo importante es que para este entonces estaba en la etapa de ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque ya estaba próxima a graduarme del colegio, ¿no? Y tenía la interrogante de que quiero estudiar. Y sí tenía un conflicto muy grande porque pues siento que para todos a mi alrededor era súper lógico que, Alejandra va a estudiar artes visuales, artes plásticas, diseño gráfico, qué sé yo. Pero yo no lo veía así porque, pues sí, a pesar de que me encantaba y me encanta pintar, dibujar, las manualidades, todas las actividades artísticas, slash creativas, en ningún momento me vi viviendo de eso. De hecho, siempre pensé que como que si hubiese estudiado artes plásticas, no necesariamente hubiese terminado siendo artista, o sea, como yo productora o creadora, sino que creo que hubiese desempeñado más un rol de curadora, pero yo no la artista. Eh, y sí, era como muy raro porque obviamente pues, siempre me fue muy bien en las materias que tenían que ver como con cosas de dibujo y arte. Eh, pero yo no quería vivir de eso, yo no quería estudiar eso, yo nada. Y justamente aquí es cuando entra el diseño gráfico a mi vida, ¿no? El diseño gráfico es mi pasión. Porque la verdad es que
yo entré a la carrera, empecé a estudiar sin saber mucho qué onda con ella, como muy a la expectativa. Siento que a la larga eso fue como un beneficio porque siempre estaba aprendiendo cosas nuevas, entonces como que todo me maravillaba y era como que, qué cool, no sabía que podíamos hacer esto y tal. Pero lo importante es que yo siempre me he sentido más conectada a mi parte artística que a la parte de diseñadora, a pesar de que no quiera ser artista. Y el diseño me dio justamente ese balance que yo necesitaba de, pues sí, me desenvuelvo dentro del ámbito creativo porque tengo esa necesidad de hacerlo, es decir, yo no pudiera ser contadora, no pudiera ser, qué sé yo, científica, ingeniera, no puedo, o sea, tengo que desenvolverme en mi día a día en un ámbito creativo, pero sin sentirme tan presionada o quemarme o frustrada como como me hubiese sentido si hubiese estudiado artes plásticas o artes visuales. Yo la verdad es que no sabía qué estudiar, sabía que tenía esta necesidad de estudiar y luego poder trabajar en lo que fuera buena y no sentirme miserable haciéndolo. Y la verdad es que siento que el diseño gráfico me ofreció eso, ¿no? Entonces, como de cierta forma, el diseño gráfico también es como un refugio creativo para mí, porque me ofrece ese balance que yo tanto necesitaba, ¿no? Y bueno, en un punto aprendí a dibujar en digital cuando me regalaron mi tableta gráfica. Entonces aquí también fue como enfrentarme a otro reto que era como, ¿cómo paso lo que hago en tradicional a digital? ¿Cómo se trabaja con capas? ¿Cómo todo, no? Es muy diferente. Y otra vez, o sea, como repetir medios, repetir trabajos otra vez, probar con nuevas técnicas, etcétera. Y aquí también vemos que pues mi estilo de dibujo ha cambiado un poco. Sí era como más detallado y cuando empecé con digital sí quería hacerlo como un poco más realista. Sin embargo, luego con los años ha ido mutando a un estilo un poco más minimalista, como también un poco más infantil. Me gustan mucho las cosas como hechas para niños. Sí, entonces sí tengo como ahorita un estilo eh, más simple e infantil, pero que ya lo siento más mío, a diferencia de lo que hacía antes. Y bueno, con el dibujo en digital vino también otra actividad que me gustaba mucho hacer, que le guardé mucho cariño, que fue el collage. Y esta era, ¿no? Por decirlo así, la era del collage, tenemos la era de los lienzos, la era de las mandalas, la era del collage. Fue muy importante para mí porque ya que estaba más grande, estaba próxima a entrar a carrera, y aprendí a conceptualizar lo que hacía. A diferencia del dibujo o la pintura, donde era más espontánea, aquí sí ya elaboraba conceptos y hacía las piezas a partir de ese concepto. También es como eh, como mi parte más romántica, intensa, sentimental. Me acuerdo que me pasó con una maestra una vez en una clase de la universidad que le estábamos mostrando como nuestros trabajos y así. Y estaba viendo todo esto y como les digo, eh, yo no comparto tanto esta parte de mí ya luego que empecé a estudiar diseño. Entonces estaba como toda extrañada de que, Ale, what? Yo no sabía que eras así, que tenías esto, que te gustaba, etcétera. Porque, pues sí, como que desde que entré en carrera, como que escondí toda esta parte artística más de lo que podía haberlo hecho en mi adolescencia o en mi niñez, permitiéndome vivirla a mis tiempos y, pues sí, sin ningún tipo de presión. Entonces, como que la gente nunca se lo imagina y nada más conocen a la Alejandra diseñadora, a menos que sean que sí, mis papás o mi familia o la gente que estudió conmigo. Pero hoy en día siempre es como que, ¿what? ¿Qué es esto?
Y, y sí, los collages, me acuerdo que en ese momento no sabía usar Photoshop, entonces como que sí iba borrando de forma destructiva, entonces me tardaba un montón también. Pero era muy divertido, la verdad. Me gustaba mucho hacer los collages. Y ya luego, cuando aprendí a usar Photoshop, como que lo traspasé más a la fotografía, como ver qué me podía salir, o sea, experimentando con nuevas formas de hacerlo. Y bueno, creo que pues como que toda esta charla, ¿no? Y todo lo que les mostré es un poco mi forma de comunicar lo importante que es tener algo para nosotros mismos, ¿no? Muchas veces pensamos que sobre todo los que nos desenvolvemos en el área creativa, pensamos que tenemos que compartir todo, ¿no? Que la expresión creativa tiene que ser pública. Sin embargo, siempre he creído que, incluso desde antes que estudiara la carrera, desde que antes que me diera cuenta como de, de esta creencia que tengo, siempre he pensado que tenemos que guardar una pequeña parte de todo lo que hacemos para nosotros y ya, justamente para poder permitirnos experimentar y hacer las cosas sin una exposición constante a un público crítico, que está bien, ¿no? Porque la crítica es lo que nos ayuda a crecer a nosotros los creativos, pero a veces pues, es mejor divertirte ya, de cometer errores y listo, ¿no? Yo siento que un ejemplo y una de las razones por las que de repente soy como tan reacia a, a, a como exponer todo es es cómo se ha desenvuelto la comunidad creativa artística en redes sociales en los últimos años. Eh, yo he visto que ahora pues tienes un público que te demanda contenido constantemente y tú como creador pues tienes que estar produciendo casi que diario para poder mantener tu engagement, para poder mantener los seguidores, etcétera. Y en lo personal yo siento que eso no es saludable, sobre todo para la creatividad. La creatividad se tiene que preservar, ¿no? No la puedes explotar tanto porque va a llegar un momento que te quemas y va a ser peor. Es mejor como dosificar, siento yo. Y la verdad es que en lo personal yo odiaría convertir algo que amo hacer en una actividad tan esclavizante. Creo que ese es como mi punto. Y bueno, la verdad, pues para finalizar, creo que pudiera decir que como que sé hacer todo, no hacer nada, sé hacer nada, no soy experta en todo y soy experta en absolutamente nada, pero sé de todo un poco. Y la verdad es que como que no importa en que me desarrolle profesionalmente, la pintura, el dibujo, las manualidades siempre van a estar ahí para mí, para servir como refugio de mi creatividad, tanto para la Alejandra de ahorita, ya grande, como para la que era niña y no le gustaba ir a sus clases de dibujo porque le enseñaban teoría y ella quería dibujar backyardigans amorfos. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias. Creo que todavía tenemos como unos minutitos para las preguntas y pues que me cuenten si ustedes también tienen como alguna actividad que consideren que les sirve como refugio de su creatividad. Y bueno, nada, pues muchas gracias.